Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de matemáticas, historia, español y educación socioemocional. Recordemos que en la materia de matemáticas continuamos con el tema de las sumas y restas de números decimales. En esta ocasión responderemos la página 28 de nuestro libro con el desafío matemático número 11, los uniformes escolares. Esto lo vamos a resolver con algún familiar, en donde vamos a leer el problema que nos indica y responder a las preguntas. En este caso tenemos que leer muy bien lo que nos pide para realizar la operación correcta, ya sea que nos pida hacer una suma o una resta de números decimales o ambas. Recuerda que para resolver sumas o números decimales y restas es importante alinear muy bien los puntos decimales en cada cantidad para que no tengamos errores. Ahora bien, la segunda actividad de matemáticas la vamos a realizar en nuestra libreta, en donde resolveremos operaciones con números decimales. En esta ocasión son 2 sumas y 2 restas. En el caso de las sumas, el orden en el que escribamos las cantidades no afecta el resultado. Ok, en la primera suma podemos escribir de forma vertical 210.20 más 84.55 o 84.55 más 210.20. Sin embargo, recuerda ubicar muy bien los puntos decimales de tal manera que ambos puntos coincidan. En el caso de las restas, se debe escribir primero la cantidad más alta y en la parte de abajo la cantidad más pequeña para poder realizar la resta, ya que solamente de esta manera se va a resolver de forma correcta y apropiada. Muy bien. Ahora, sabemos que los mexicanos y que la mayor parte de la dieta o de los alimentos que los mexicanos elaboramos o preparamos se componen de maíz. Por ejemplo, las tortillas, los tamales, el atole y el pozole, entre muchos otros. La domesticación de este cereal fue muy importante porque favoreció que los grupos nómadas, es decir, que las personas que iban de un lugar a otro se volvieran sedentarios, es decir, que se asentaran en un solo lugar. El cultivo del maíz fue el sustento de los pueblos mesoamericanos y se convirtió en objeto de culto. Esto lo podemos demostrar con la adoración de dios Centeotl entre los mexicas o bien en la historia del Popol Vuh, el cual habla y narra sobre la creación del ser humano con masa de maíz. Muy bien. Ahora bien, en la actividad buscaremos y elegiremos una receta de cocina prehispánica en la que se utiliza el maíz como ingrediente principal. Después de que hayamos encontrado esa receta, elaboraremos un cartel que contenga la receta que elegimos. Puede ser sobre
una cartulina o bien sobre un papel bond. Sin embargo, debe incluir los siguientes datos o la siguiente información. En nuestro cartel no debe faltar el título de la receta, después la lista de los ingredientes que se necesitan para elaborarla, enseguida también el procedimiento, es decir, cada uno de los pasos que se deben seguir para elaborar ese platillo, enumerado, y finalmente algún dibujo o imagen que represente a ese platillo. Ya que hayamos hecho nuestro cartel, vamos a explicar a nuestros familiares la elaboración de ese platillo y la importancia que tiene el maíz para los mexicanos, tanto para los mexicanos prehispánicos como para los mexicanos en la actualidad. Ahora bien, continuamos con el tema de los formularios en la materia de español. Recordemos que un formulario es un formato o un documento en donde se nos pide cierta información para realizar, por ejemplo, alguna solicitud o algún trámite, como podemos ver en el siguiente. En la página 37 de nuestro libro de español observaremos el formulario que nos muestra ahí y escribiremos en los recuadros en blanco la función o más bien el nombre de cada uno de los elementos que se señalan. Por ejemplo, ¿cuál es el título de este formulario, el logotipo, las entradas, entre otros datos? Ya que hayamos hecho lo anterior, en la página 38 llenaremos un formulario, en este caso una ficha de préstamo, para responder a las preguntas de la número 4. En este caso, estas preguntas las tendremos que resolver en nuestra libreta de español con el título El formulario. Finalmente, en el número 6 podemos ver una sopa de letras. Aquí buscaremos palabras que se relacionen con trámites que pueden solicitarse utilizando formularios. Por ejemplo, trámite de inscripción escolar, de una licencia de conducir, de una red social, que sería un formulario digital, de la credencial para votar y del pasaporte. Vamos a encontrar las palabras que consideremos se relacionan con estas solicitudes y finalmente preguntaremos a algún familiar qué formularios han usado ellos, qué formularios han llenado ellos y para qué. Por ejemplo, el formulario que tus tutores suelen llenar cuando son las reinscripciones o las reinscripciones a la escuela o a algún club o taller. Para terminar con las actividades de español, completaremos los siguientes formularios para el préstamo de libros. En este caso es la ficha de préstamo y tu credencial de biblioteca. Recuerda que los datos deben ser reales y exactos. En el caso de que te pida algún dato que no conozcas, puedes preguntarle a tu mamá o a tu papá para que llenes estos dos formularios. Muy bien. Ahora, vamos a platicar acerca del estrés. El estrés se considera un estado emocional, una emoción en la que nos sentimos de alguna forma presionados
o desesperados por alguna situación que estemos enfrentando. Puede ser que estemos pasando por una situación difícil o porque no podemos lograr algo o terminar alguna tarea o actividad, o bien por el exceso de alguna tarea o algún compromiso que consideramos es un poco difícil. Ok, entonces, ¿existe una forma positiva de ver el estrés? Pues nos aporta energía y enfoque para realizar lo que tenemos que hacer, como concentrarnos cuando vamos a estudiar para un examen o terminar un trabajo. Sin embargo, el estrés en exceso es negativo, ya que genera malestar y afecta la claridad del pensamiento, además de que puede afectar las relaciones que tengamos con otras personas. Algunos ejemplos de factores que provocan estrés es la pérdida de un ser querido, los problemas familiares, alguna enfermedad, el exceso de tareas, los exámenes y las relaciones con algunos compañeros o personas. Por esto es importante aprender a lidiar con el estrés, tranquilizarnos, respirar y sobre todo pensar y analizar la situación. Para terminar, completaremos en nuestra libreta la siguiente frase. Algo que me causa estrés es, algo que me hace sentir tranquilo es. Recuerda algún momento en el que hayas sentido mucho estrés y responde en tu libreta lo siguiente. 1. ¿Cómo se siente el estrés en el cuerpo? ¿Cuál es la reacción de nuestro cuerpo ante el estrés? 2. ¿El estrés te ayudó a lograr lo que querías hacer? Y 3. ¿Recuerdas alguna otra situación en la que el estar estresado te haya originado más problemas o te impidió terminar tus actividades? En caso de que sí, menciónalo.